Talentos, ya es la última ponencia del día de hoy. Y sí, vamos a cerrar con broche de oro porque vamos a estar hablando de la radio por internet y los podcasts. ¿Cómo se están enfrentando todas estas variantes de la radio? Y como siempre, para mí es un honor estar con ustedes. Mi nombre es Arturo Saldívar, soy asesor creativo de Talentland. Y pues bueno, el día de hoy me tocará otra vez moderar uno de estos paneles y tenemos tres invitadazos de lujo, porque cada uno de ellos literal, así como lo voy a decir, hacen radio todos los días, desayunan, comen y cenan radio, de sábado a sábado. Creo que los domingos nada más ahí descansan 2 horas. Pero para esto los voy a presentar para que los conozcan y sepan con quiénes vamos a estar hablando en este panel. Así que primero empezaré por una locutora, directora general de Ruido Blanco, y ella es nuestra querida Olivia Luna. ¿Cómo estás, Olivia? Bienvenida. Hola a todos, Arturo, gracias, buenas noches, un placer, gracias por la invitación. A ti por haber aceptado. Y otra invitada que tenemos aquí en el panel es gerente de Reactor. Así es, del Instituto Mexicano de la Radio. Ella es Natalia Sendro. Mi querida, ¿cómo estás, Nat, desde tu casa? Hola, muchas gracias por la invitación, Arturo, a toda la gente de Talent. Y pues nada, aquí vamos a estar platicando un rato acerca de lo que más nos apasiona, creo, a todos los que estamos aquí. Y el último que está por allá en su casa, bien guardado, y él es Alejandro Cárdenas, es el director general de Radio Ibero. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Arturo. Saludos también a Natalia, Olivia y a todos los que nos están viendo. Estamos listos y encantados de poder platicar de lo que es la radio, el podcast y la radio por internet, si es que hay alguna diferencia. Pues bueno, vamos, ya empezó Alejandro a ver esta primera pregunta. ¿Por qué no voy a empezar por esa? ¿Hay alguna diferencia entre la radio convencional, la radio por internet y el podcast? Y te la regreso, mi querido Alex. Muchas gracias, muchas gracias. Híjole, eso de andar provocando luego se nos revierte, ¿eh? Bueno. Pues mira, yo pienso que quizás sí la hay, por eso dije si es que, pero creo que la gran ventaja de lo que está sucediendo actualmente con la radio en el país y en el mundo es que se está volviendo un medio que cambia de plataformas y continúa el lenguaje radiofónico, aunque con ciertas variantes. Quizás los podcasts son mucho más íntimos, quizás son formatos un poco diferentes. No hay mucha claridad, hay quienes dicen que son más largos, hay quienes dicen que son más cortos. Y la radio por internet es una dinámica nueva que está iniciando, a pesar de que lleva varios años, me parece que se ha popularizado recientemente. Y evidentemente la radio tradicional, la radio que se mueve en las ondas hertzianas, pues es el medio, en este caso, donde más se profundizan los temas, es el medio que más acompaña a las audiencias, en este caso a nosotros en la Ciudad de México. Nosotros con Ibero 90.9, como saben, somos una estación comercial, pero evidentemente estamos en un momento de transición y todo lo que yo diga podría ser usado en mi contra. Abusado, ¿eh? Olivia, ¿cómo lo ves tú desde la trinchera donde tú estás? Pues bueno, a mí en estos momentos que yo me encuentro en la trinchera de Ruido Blanco como una radio digital y que además la hemos convertido en una plataforma de contenidos multimedia, pues es que yo puedo hablar por las tres cosas, por los podcasts, por la radio también de frecuencia modulada o la radio comercial
y por los podcasts. Entonces, creo que en la parte, yo le debatiría ahí a Alejandro el asunto de que la radio por internet o la radio digital, pues ya lleva sus ayeres, que ahora esté tomando una relevancia es otra cosa. Y creo que en el caso también de los podcasts, hoy en día se pusieron como que también muy, muy fuertes, muy en boga, pero también ya tiene tiempo. Yo creo que la parte de los podcasts ya lleva sus ayeres. Y como él decía, a lo mejor no hay una regla o un estándar de cuánto tiempo tiene que durar o todo, etcétera. Pero actualmente están siendo una pieza muy importante. Y la radio en sí, como la conocemos, esa no va a morir nunca y esperemos que nunca muera. Creo que nos vamos a ir primero nosotros, porque pues la radio es una magia muy particular. Entonces, yo creo que también la diferencia tiene que ver con las plataformas, las herramientas, el cómo se hace la radio, pero creo que al final yo hago radio en FM igual que como la hago de manera digital o como puedo llegar a hacer un podcast. Yo creo que depende mucho del contenido, la forma, etcétera. Nat, ¿cómo lo ves tú desde la parte de una gerencia de una estación gubernamental? Yo creo que bueno, que la radio por internet y por otro lado también el podcast surgieron como herramientas o surgen como espacios para democratizar un medio que pues en algún momento pues es difícil de alcanzar, ¿no? No todo mundo tiene el acceso a tener estas grandes torres, antenas, no sé, tiene que ver más con la infraestructura y tiene que ver con pues la manera en la que se mueven las ondas radiofónicas, ¿no? Si bien sí es cierto que que en los últimos tiempos el podcast se ha posicionado como un gran lugar en donde uno puede esparcir temas específicos, yo lo vería así el podcast, como el lugar en donde se pueden desarrollar cosas muy, muy, muy sobre un tema y puede tener la duración que uno quiera, no tiene que tener esta cosa del cabineo que se hace mucho en la radio en vivo, tiene otra magia, ¿no? Y por el otro lado, pues sí, yo creo que la radio por internet ha tomado de la radio lo mejor para poder generar sus propios contenidos. Por lo que está diciendo Natalia, quiero entender un poco. Entonces, ¿el podcast es algo o un contenido para nicho, Alejandro? Pues sí, con las audiencias fragmentadas, que es un término muy de la comunicación, es evidente que es mucho más fácil tener un público cautivo, aunque en la radio, ya sea por internet o por FM o AM o digital, evidentemente también te pueden buscar en el horario que se transmite, pero sí de cierta forma permite que sea mucho más cómodo poder escuchar ese contenido tomando en cuenta que ahora las audiencias cada vez tienen más control de la forma en que consumen los medios. Pero cuando yo hablaba hace un momento de transición, están dándose situaciones muy extrañas, como por ejemplo que actualmente en algunos teléfonos, por ejemplo los teléfonos Android, se puede escuchar la FM porque tiene un chip activado que el IFT autorizó de hace unos años y que evidentemente tú puedes estar en tu teléfono celular sin gastar datos, sin gastar internet, incluso gastando poca batería, escuchando el FM, ¿sí? Evidentemente, eso es algo que era impensable y que por desgracia por ahí los teléfonos en Mac no se puede, los teléfonos de iPhone no se puede por políticas que me parece que deberían de mejorar en beneficio de la audiencia, pero esta transición nos hace estar en una dinámica donde pues prácticamente un programa que transmitas se puede oír por 7, 8 plataformas diferentes. Claro. Olivia, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo?
Yo creo que también, híjole, es que depende mucho también de quién y cómo lo consuma, ¿no? Porque hay gente que está muy acostumbrada a escuchar la radio, pero hoy en día hay generaciones que ya no, ya lo que quieren es escuchar su propia música y hoy en día es muy libre así. Por eso es que justo el podcast ha tomado mucha relevancia, porque pues la gente quiere escuchar específicamente a alguien o un programa en específico o cierto tipo de música sin que alguien les diga lo que tienen que escuchar. Entonces, estamos en esa era. Antes era totalmente distinto. Es una gran ventaja esto que comentaba Alejandro de tener en la FM portátil, etcétera, pero pues hay gente hoy en día los que consumen pues radio, que posiblemente es una generación más joven, pues de verdad ellos quieren escuchar lo que ellos quieren sin que nadie les diga. De ahí viene también pues es las plataformas de música, el streaming, etcétera. Y esta es también una ventaja que yo así le veo a la ventaja a la radio digital, que te escucha quien te quiere escuchar, no quien iba pasando por ahí de repente la frecuencia o si se subió al taxi. O sea, en este caso, que eso es bueno también. Pero en este caso, la gente sabe que estás ahí y entra para escucharte porque te quieren escuchar y siento que es una audiencia mucho más fiel. Están, lo comentaban ahorita, están saliendo todas estas plataformas nuevas y voy a platicar un poco con dos que quiero tocar el tema, Spotify y Apple Music. Las tres personas que están aquí se dedican a la radio musical y respectivamente, Natalia, va para ti para empezar esta pregunta. Estas dos plataformas, Spotify y Apple Music, ¿están afectando el consumo de la radio musical? Pues yo creo que depende de a quienes voltemos a ver como consumidores de nuestra estación, por ejemplo. O sea, yo estoy consciente que mucha gente está usando las plataformas de streaming porque pues nada más quieren conseguir y quieren ser capaces de consumir su música en el momento en el que la quieren consumir sin la necesidad de estar esperando a que el locutor les ponga la canción, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, para nosotros, pues sería muy fácil decir, oye, pues es que ya nuestra audiencia se fue al streaming y bueno, pues y ya, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de en qué país vivimos, porque creo y creo que es una parte importante, por ejemplo, del trabajo que nosotros hacemos en Reactor, que nuestro público no necesariamente está ligado totalmente a las plataformas de streaming. O sea, estamos hablando de segmentaciones C y D y en algunos casos E en niveles socioeconómicos. Entonces, o sea, creo que sería también absurdo pensar que en este momento, en un momento en donde todavía el Internet no está en todas las casas o no es tan fácil para alguien usar datos de su celular como pues alguna otra persona quizás en niveles socioeconómicos A y B, pues nos vayan a negar o más bien nos vayan a dejar de escuchar, ¿no? Yo creo que por algo seguimos ahí y yo siempre he dicho que mientras haya tráfico en esta ciudad, por lo menos aquí en la Ciudad de México, va a seguir existiendo la radio, ¿no? Alejandro, ¿cómo ves tú desde este punto de las plataformas? Coincido con Natalia que en esta lógica las plataformas las utilizan quienes tienen acceso a Internet, sobre todo a Internet de datos, ¿sí? O quienes tienen red Wi-Fi, ya sea en su casa o en su oficina. Y sabemos que en este país, porque somos un país en desarrollo y desgraciadamente hay cierta desigualdad en términos económicos, pues no todos tienen eso y quizás recurren a la FM como parte del acompañamiento, ¿no? Y quizás lo hagan en los traslados y después ya se conectarán a Internet. Pero me parece que ahí hay un punto importante, ¿no? ¿En qué momento la radio puede volverse eso? Sabemos que hay datos que se mostraron recientemente en un evento de la red de radios universitarias que dicen que creció un poco
la escucha de la radio durante la pandemia, ¿no? Entonces, estas plataformas me parece que son dos multinacionales, dos empresas gigantescas que me parece que son las que están punteando en la materia de música digital. Y nosotros como estación, que somos un proyecto que busca la promoción de talento emergente, de vanguardia, alternativo, creemos que son buenos espacios para poder nosotros acercarnos a la industria, darles pases, tratando de encontrar lo mejor que hay ahí. Y nosotros creemos que funciona bien poder apoyar quizás para crear curaduría de música, promover talento local, que quizás si bien las plataformas sabemos que lo pueden hacer y tienen gente, creo que ahí puede haber sinergias en esa lógica, ¿no? Aunque entendemos que en la dinámica comercial y eso, los consumos cambian y quizás hay muchas personas que ya no están acostumbrados a escuchar la radio, sobre todo audiencias jóvenes, y es un reto para nosotros, como dice la ponencia, ¿no? ¿Cómo atraer audiencias jóvenes en cualquier plataforma? ¿Sí? Y cómo saber si en verdad estamos logrando hacer esa transición. Ahora, pues lo mejor sería pedirle a los gobiernos de este país que pusieran internet para todos y ya, ¿no? Y ya con eso no nos peleamos, ¿no? Olivia, ¿tú cómo lo ves? Pues yo considero que son plataformas de música y que las consumimos todos y que las utilizamos y al final son herramientas, nunca comparables con la radio, la verdad. Creo que la radio es otra cosa, la radio es es magia, ¿no? Yo soy muy romántica en ese aspecto y creo que aunque nosotros seamos también una plataforma digital, justo es lo que estamos tratando de demostrar, ¿no? De hacer la diferencia. Que si quieren pueden irse a Spotify o a cualquier otra plataforma a escuchar música, pero nunca una plataforma así les va a dar lo que nosotros, a lo mejor, y como locutores, les vamos a ofrecer, ¿no? Eso nunca lo van a encontrar. Entonces, en esa área, hace rato que decía Alejandro como que es un reto, pero no nos vamos a poner a pelear con estas plataformas que tienen un poder importante, pero al contrario, es más bien, bueno, ¿qué te voy a ofrecer yo? Más allá de solamente música. Entonces, creo que ese ha sido nuestra misión y es nuestra misión en la parte también con Ruido Blanco y al momento pues de hacer radio en general, como yo te decía, ¿no? Entonces, son herramientas y que bueno, porque creo que todos también tenemos derecho a escuchar la música que se nos dé la gana y ahí la vamos a poder encontrar también o poniendo un disco o poniendo un vinil o como querramos. Pero en este caso se trata pues también de hacer radio y que va más allá de solamente poner una canción. Hablando un poco sobre todo esto que están platicando los tres en las audiencias y algo que bien mencionaba Natalia sobre pues gracias a que hay tanto tránsito en la Ciudad de México, la verdad es que yo también lo veo, ¿no? Mientras vas en el carro prendes la radio y te va acompañando durante tus trayectos, que ya te puedes echar tranquilamente un programa de hora y media. Pero aquí el tema es cómo están las audiencias nuevas, ¿no? Porque estas audiencias nuevas que están surgiendo o naciendo con todas estas aplicaciones como Netflix, como todas estas que tienen un contenido voraz, rápido, en el momento que ellos desean, ¿qué tanto las tres líneas que ustedes tienen, tanto Olivia como en la radio por internet, Natalia en la radio gubernamental y Alejandro en la radio educativa, ¿cómo van a generar creativamente esta evolución para atraer a esas nuevas audiencias, Alejandro? Nosotros trabajamos en tres aspectos en todos los programas: contenidos, producción y audiencias, ¿no? Entonces, quizás a diferencia de las estaciones comerciales, que la audiencia es es lo más importante, creo que para nosotros hay un balance entre las tres cosas, ¿no? Tiene que haber un contenido relevante, o sea, tenemos cosas que decir, y más si somos una radio universitaria, ¿no? Creo que algo tenemos que decir. Y evidentemente, pues tiene que haber un de calidad, y en eso coincidimos mucho los que estamos en esta mesa, que sabemos que vamos dirigidos a formatos juveniles y quizás sí tenemos que tener cierto estilo dinámico, pero eso no implica el estilo de otras radios exagerado, de gritos, que a veces satura y que prácticamente trata a la audiencia, me parece que en algunos casos de forma insultante, aunque respetamos también
cuando así se da y cuando la audiencia le gusta. Y yo me salgo un poquito del tema y me regreso porque creo que el tema de los algoritmos es un buen tema que hay que tratar y ahí lo dejo para que hablemos al ratito sobre eso, pero creo que en los algoritmos está la dinámica. Si creemos que desde la radio nosotros tenemos más capacidad de poder compartir con la audiencia música sin algoritmos, sino con la capacidad de encontrar lo más nuevo, pero hay quienes dicen que el algoritmo después de un buen rato podría resultar interesante. Natalia, ¿cómo lo ves tú? Pues es como, es la pregunta del millón un poco, porque justo cuando asumí la gerencia, una de las cosas que a mí me dijeron es, bueno, tenemos que captar público joven, ¿no? Y es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho, ¿cómo le hacemos para que retengamos la atención de personas que además pues tienen la atención en 1000 lugares a la vez, ¿no? Que no, que de pronto están en una cosa y luego van a otra y así sucesivamente entre series, música, películas y etcétera. Entonces, pues sí, es muy complicado porque, bueno, por ejemplo, nosotros que somos una estación de rock, lo que nos hemos dado cuenta es que nuestro público, o bueno, más bien el público joven, está muy peleado con encasillarse en todos los aspectos. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es mostrarles un abanico un poco más amplio, no solo de temas, sino de géneros que podemos tocar dentro de la estación. Porque si antes en los 90 pues estaban las tribus urbanas y en los 80 y estaban los rockeros y estaban los metaleros y estaban los punketos y estaban los skaters, etcétera, 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 en este momento las líneas se están difuminando completamente. Entonces, ¿cómo podemos mostrar esta versatilidad? Sí, haciendo uso, como dice Alejandro, de nuestra, no solamente de nuestra capacidad para buscar y de alejarnos un poco del algoritmo y decirles, oye, no todo es Bad Bunny, puedes escuchar aquí un montón de cosas que no tienen nada que ver con este artista que miles de millones de personas lo consumen, ya sea por moda o por, no sé, presión social. Entonces, creo que ese es el gran reto, mostrar una versatilidad como mucho más grande de nuestra estación. Y también, pues, ahorita lo que estamos tratando de hacer y es el siguiente paso, por ejemplo, para la radio pública, que no se ha podido hacer también por un asunto de infraestructura, es pues de meternos de lleno a subir nuestros programas que tengan un contenido que a lo mejor conecte con aquellos que no tienen tiempo de sintonizarnos a las 5 de la tarde, pero sí tienen la oportunidad de escucharnos un día que dijeron, bueno, yo vi esto anunciado y a lo mejor hacer uso del on demand, ¿no? Que no es necesariamente el podcast, porque yo siempre he creído que el podcast y el on demand son cosas diferentes, ¿no? Olivia, ¿cómo lo ves? Bueno, en este caso, yo creo que se trata de conocer a tu audiencia, ¿no? De conocer su perfil, mucho más allá también de la edad. Creo que, creo que en el caso también de Ruido Blanco, más bien nos gusta captar la atención de nuevas audiencias, no importa la edad, más bien esta parte de la actitud, creo que viene más a raíz de eso, ¿no? No importa si tienes más de 30, si tienes la actitud de querer estar acá y de compartir los contenidos. Creo que en el caso de Ruido Blanco varía también el público en edades y tampoco es que lo queremos segmentar a un tipo de gente, de una clase o no, etcétera. Creo que eso puede ser que importe más a la parte de una radio comercial, a qué público se dirigen, etcétera. Pero creo que en este caso tenemos muy claro que el perfil del público para Ruido Blanco es un público que quiere escuchar algo más que simplemente la música, ¿no? Entonces, el hecho de ir a los festivales, a los conciertos, también nos da idea de
quién es ese público, quiénes son los que están ahí. Y también hay muchos, pues, que pueden ser más allá de los 30 o 40 y que tienen a sus hijos y a los chavitos y que a lo mejor lo comparten y lo escuchan con ellos, ¿no? Entonces, ha variado mucho porque, pues, a lo mejor en la década de los 90 o antes, pues, no había tantos, o sea, ¿a quién nos llevaban de repente a los conciertos cuando éramos chavitos? Ha cambiado mucho también ese público para un target como es el que manejamos, como es la parte de rock alternativo, latino alternativo, etcétera, ¿no? Entonces, buscar como nuevas audiencias, creo que van a llegar poco a poco y van llegando. A nosotros eso nos ha pasado. Y justo durante esta pandemia, cuarentena, etcétera, nos ha ido bastante bien, por lo mismo de que han encontrado algo, ¿no? Y eso es también, se lo atribuyo mucho a la identidad. Cuando tú te identificas con ese perfil de esa radio o de ese programa o de ese locutor, entonces te quedas. Y creo que eso es algo bien importante. Olivia, estás tocando un tema que dices que han cambiado muchas formas y el consumo y las audiencias. Hoy en día, y regreso contigo, hoy en día, ¿dónde está el negocio de la radio? Pues es que está entre que los eventos, entre la música nueva, justo hay bandas que pues quieren vender sus conciertos, quieren vender sus discos, no nada más las bandas, sino los promotores, y bueno, también están las marcas que se quieren anunciar, etcétera, ¿no? Pero a veces resulta un buen negocio, a veces no resulta tan buen negocio, y menos ahorita en una situación como la que estamos viviendo. No es tan fácil de repente como vender espacios o hacer de la radio algo como que paga por escucharme. Yo hasta ahí, en ese momento yo no he llegado todavía hasta eso, no quiero llegar a eso, a tener que decirle a la gente, paga por escucharme, ¿sabes? Estoy como peleada con esa parte, pero bueno, más bien, yo creo que aquí la pregunta sería, ¿es negocio hacer una radio alternativa así como estas? ¿No? Porque la verdad es que pues a lo mejor un muy buen negocio lo tienen las radios comerciales y los grandes grupos radiofónicos. Los que estamos acá sabemos muy bien que no estamos tampoco ahí, tampoco por el negocio, ¿no? Alex, ¿cómo ves esto que dice Olivia? Pues muy bien, qué bueno que cambiaste el orden de preguntas porque ya le puedo contestar a ella, oye. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Digamos que la industria ha cambiado, ¿no? O sea, es decir, ya la venta de discos no da el ingreso que generaba antes, ¿no? Y evidentemente la mayoría de los ingresos están en la publicidad, en las marcas, y evidentemente los ingresos están en los festivales. Y creo yo que ahí me parece que estamos entrando a un tema pues relevante e interesante, ¿no? En la medida que se puedan tener espacios, medios públicos, medios alternativos, que de cierta forma traten de acompañar a la industria que tiene todo el derecho de promover su música y a sus artistas, porque a final de cuentas es cultura, aunque es recreación cultural, yo diría. Pues veamos los cambios que están sucediendo en la radio, ¿no? Termina una estación como Universal y entra una estación tropical, ¿sí? Es decir, lo vintage, lo old, quién sabe qué tanto sea negocio con lo que acaba de suceder. Y si empezamos a ver, si bien hay cambios al inicio de cada sexenio, pues evidentemente creo yo que lo importante es que como radios que obedecemos de cierta forma las radios públicas, nosotros como radio universitaria nos asumimos como radio pública, debemos de pensar en el interés público, en el interés de las audiencias para conocer cosas diferentes, como decía Natalia, ¿no? Y en ese sentido, los festivales son un buen espacio para que la gente conozca a esas grandes bandas que están tronando a nivel mundial, y me parece que es un cambio en la dinámica de la industria, pero quizás a veces eso podría minimizar un poco a los proyectos locales y emergentes, porque al traer a grupos tan grandes, tan espectaculares, parecería que se pierde el interés por otros grupos más pequeños. Y evidentemente son cosas que lo vivimos en las radios en las que estamos,
la cantidad de bandas locales que están saliendo y la dificultad que tienen las bandas emergentes para poder dar a conocer a la audiencia sus nuevos productos. Están tocando temas sobre el negocio de la radio, como los festivales, como las marcas, pero hoy en día estamos en una pandemia donde hay una incertidumbre de no sabemos cuándo van a regresar los eventos masivos, no sabemos cómo se va a reactivar la industria del entretenimiento y a la par estamos viendo a empresas que están cerrando, que están disminuyendo a su equipo laboral porque pues, no están llegando con la economía que generan. Esto entonces también está afectando a su sector, porque si se vive de las marcas, que estas marcas están siendo afectadas por la pandemia y además viven también un poco de la proyección que tienen en los festivales, ¿qué va a pasar, Natalia? Pues yo, antes de seguir con lo que tú preguntas, ahorita me quedé pensando en este asunto como de la radio y de pues la crisis que se vive, sobre todo en las radios. Ay, perdón, es que mi perro está ladrando. Alfa, perdón, No te perdón. preocupes. Este, yo pensaría que también, o sea, la crisis de la radio comercial es muy profunda, no solamente porque sus modelos de negocios estaban basados en el gasto de publicidad oficial que entraba a las estaciones. Entonces, pues se les acabó un poco ese negocio y entonces están tratando de ver cómo se reacomodan, ¿no? No es nada más, o sea, a mí no me parece tan ilógico que, por ejemplo, una estación como Universal se convierta en una estación de banda o de grupero, ¿no? O sea, creo que tiene todo el sentido del mundo porque son actualmente, pues, las estaciones que más están jalando gente y que, pues, están ahí, nos guste o no el contenido que hay, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, pues sí, o sea, sí estamos viviendo un momento muy atípico y es muy complicado hablar de lo que va a pasar después, porque yo por lo menos no me siento preparada todavía para ver cuál va a ser el impacto general de lo que va a suceder en la música y bueno, y por ende en lo que nosotros tengamos, porque por ejemplo, pues a nosotros personas, o bueno, más bien empresas como CESA o como otras promotoras de eventos no están metiendo dinero como patrocinadores en la estación. Entonces, de repente uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar, no? Si no tenemos esos ingresos, ¿cómo vamos a generar que tengamos? Pero también me preocupa qué va a pasar con los CESA y las nóminas que tengan que pagar, ¿no? O sea, también es algo que o sea, son círculos de los cuales no sé cómo vamos a salir, pero yo creo que pues el humano es una especie se adapta muy fácilmente y vamos a ver, porque ya vimos que ya están las iniciativas de los conciertos en los coches, en los autocinemas y van a surgir un montón de ideas que seguramente pues van a darle un poco de aire fresco a lo que está pasando ahorita. Sí me siento muy poco capacitada para saber qué es lo que va a pasar después, pero yo creo que algo se nos va a ocurrir, así como en un momento, pues sí, pensaban que era el declive completo de la industria musical y que no íbamos a vender ni una sola canción. Bueno, ya tenemos plataformas de streaming que a lo mejor no son tan justas, pero que de alguna manera le están regresando algo a los artistas, que no es Spotify quizás, a lo mejor es Bandcamp, que es un poco más justo en ese sentido, ¿no? Olivia, las radios donde está Alejandro, Natalia y otros que conocemos, tienen un presupuesto. Tú no, o sea, me imagino o no lo sé, ¿tienes un presupuesto como ellos para la radio en Ruido Blanco o cómo No. vas a mediar esta parte? No, es autogestiva, es autogestiva. Entonces, como te decía hace ratito, no quiero llegar al momento en el que agarrar y decir, bueno, ahora nos quieres escuchar, paga, ¿no? Yo creo que vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas y yo estoy segura que
si llega un momento en el que nos tengamos que ver así como súper ahorcados, algo va a pasar bueno, tengo fe y confianza, sobre todo en nuestra audiencia, porque estoy casi segura que ellos no nos dejarían morir, ni ellos, ni nuestra gente aliada, como pueden ser las bandas, como pueden ser los mismos promotores. Entonces estoy en esa parte, pues no es que yo esté tranquila, por supuesto que también me preocupa, porque pues es una radio totalmente independiente, no dependemos de ningún grupo radiofónico, ni mucho menos. Es autogestiva, como te lo acabo de comentar. Entonces, posiblemente nos hemos visto en momentos en los que, ay, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Con esta circunstancia, pero hay algo que tanto a mí como a nuestro equipo nos hace seguir para adelante y es la respuesta de la gente. La respuesta de la gente ha sido muy, muy buena desde siempre y ahora ha sido mucho mayor y no nos dejan. Creo que también somos una buena compañía en estos momentos para circunstancias y ellos también nos obligan a nosotros como comunicadores a aplicarnos, a hacer los programas, a acompañarlos y a nosotros también sentirnos acompañados, ¿no? Entonces, estoy tranquila porque sé la audiencia que tenemos, que es un valor agregado importantísimo para Ruido Blanco. Alejandro, ¿cuál es el reto de la radio hoy en día pasando por esta pandemia? El reto de la radio es mantenerse en comunicación con las audiencias sin forzarnos, tomando en cuenta que los equipos de las estaciones de radio, pues todos pueden estar en riesgos, ¿no? Pero como los medios de comunicación son empresas o son instituciones de actividad esencial, pues evidentemente tenemos que seguir ahí. Y lo que se hizo fue, y no solo nosotros, todos los medios, pues fue de cierta forma trabajar con el mínimo de personas, ¿no? Y eso garantiza que podamos estar en comunicación en vivo con la audiencia y generar nuevas sinergias. Yo creo que el tema de la convivencia es algo pues que sabemos a lo que nos estamos enfrentando con esta dinámica, pero la realidad es que no esperemos que no pase de 6 meses, un año este asunto, y evidentemente nos vamos a recuperar, nos vamos a adaptar. Y hay casos muy relevantes, tanto nosotros como estación, como otros, pues que hemos tenido que cambiar nuestra programación. Nosotros lo que hicimos fue que le dimos los equipos portátiles a algunos de los conductores de los programas que son diario, por ejemplo. En el caso del programa de Mario Campos, el programa de Davo de Wake and Bake, y algunos otros. Creamos en la tarde un programa nuevo que le pusimos Música versus el Bicho, y lo que hicimos fue adaptarnos el equipo que somos para tratar de responder a la altura de lo que la audiencia quisiera, ¿no? Y también del lado de lo que está sucediendo con la música, yo quiero reconocer pues que los eventos que se están haciendo en línea como pues me parece que también son importantes en la medida en que podemos, pues prácticamente adelantamos la tecnología unos años, ¿no? Eso se ha dicho en la universidad. Y hay casos como el Festival Ceremonia, que pues tocaron algunas cosas en vivo, recuperaron videos inéditos, y me parece que hicieron o sea, un producto interesante para la audiencia que quizás no puede ir. O por ejemplo a nivel internacional, el Cambridge Rock Festival anunció una versión digital y anunció que en 2021, en este año hay una versión digital a fin de mes y que en 2021 viene la versión ya en vivo. Entonces yo creo que nos estamos adaptando como seres humanos a prácticamente todo y evidentemente de lo que se trata es de seguir en contacto con esa audiencia y evidentemente también nuestro equipo que pueda resolver también técnicamente, ¿no? Parecería que no, pero en algunos momentos puede significar un problema técnico. Hasta a nosotros nos complicó un poco y hemos resuelto, pero no estamos exentos de que pueda suceder algo grave. Ojalá que no suceda, pero lo interesante es estar en contacto con esa audiencia y acompañarlos en la pandemia que todos estamos pues sobrellevando. ¿Cómo se están adaptando Natalia en Reactor y después Olivia en Ruido Blanco en este tema de la pandemia? Pues nosotros estamos haciendo muchas cosas. Afortunadamente el equipo está muy consciente de que pues tenemos que estar generando
Yo misma tuve una junta a distancia con ellos y platicamos acerca de todo lo que podríamos generar durante estos momentos tan complicados en donde evidentemente yo lo menos que quiero es que ellos se movilicen a la estación, porque bueno, a diferencia de Alejandro, nosotros no tenemos unidades portátiles o equipos portátiles para poder transmitir desde nuestras casas, ¿no? Eso hubiera sido una gran cosa y lo voy a poner ahí en la carta para Santa, porque bueno, nunca creímos que íbamos a llegar a este punto en donde no íbamos a poder tener a gente en cabina. Y bueno, lo que hemos estado haciendo es que el equipo ha estado haciendo guiones, hemos estado realizando dinámicas con distintas personalidades, tenemos un torneo de canciones cada martes y jueves, en donde invitamos artistas, en donde invitamos a radioescuchas, invitamos a los locutores, a colegas, a participar en enfrentamientos que se están votando en línea. Eso ha generado mucha dinámica e interacción con nuestra audiencia. Estamos haciendo muchos especiales. Todos los locutores que tienen oportunidad de grabar en su casa están generando especiales. Tenemos unos bonitos radiodocumentales que estamos sacando ahora que se llaman Banda Sonora, que han sido muy bien recibidos por la audiencia y les han gustado mucho. Y pues estamos descubriéndonos en otro tipo de dinámica, porque si bien la radio en vivo es increíble y yo en lo personal la amo, creo que también debemos explorar y explotar esta otra parte a la que tenemos también la oportunidad de hacer, y que gente que a lo mejor nunca había hecho un guión en su vida, pues ahora se tuvo que poner a hacer guiones. Y alguien que a lo mejor no había hecho una investigación a fondo acerca de un tema, pues ahora tiene que hacer una investigación a fondo. Entonces estamos tratando de encontrar áreas de oportunidad para que cuando llegue pues la nueva normalidad, ya con semáforo verde, esperemos, tengamos la oportunidad de seguir haciendo este tipo de contenidos para nuestra audiencia, que han sido muy bien recibidos y que incluso pues hemos recibido un montón de mensajes en donde nos dicen: gracias a todo esto que están haciendo, yo regresé a la radio. Y bueno, pues qué mejor que sea en estos tiempos, y esperemos que no los perdamos y no los vamos a soltar, ¿no? Olivia, por favor. Y cabe recalcar que de hecho también soy parte de esos programas especiales que dice Natalia, porque yo tengo mi programa en Reactor también, el programa Séptimo Día, que la verdad es un gustazo para mí hacerlo, y también la respuesta del público es bien chida, bien amorosa. Entonces también me toca ser parte de, y lo hago en casa y se hace desde acá, ¿no? Entonces, el caso con Ruido Blanco, hay quienes estamos transmitiendo desde casa, también remotamente, no todos tienen el acceso, pero el programa de Lucila Cetina y mi programa, estamos en vivo. Nuestra barra está muchísimo más cargada hacia la mañana, como de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Hay bloques de música con algunos clásicos que sean como más apapachadores. Y por otro lado, pues bueno, existen en todos mis demás compañeros. Otra cosa también grandiosa, pues es que todos están haciendo un esfuerzo para poder grabar sus programas, hacer nuevas emisiones, programas especiales, siempre con el fin justo de no tirar la toalla y de acompañar a la audiencia, que esa parte es súper clave. Y por otro lado, como una plataforma digital también, que no nada más es radio, sino hemos creado otros contenidos. De hecho, todos nuestros programas están on demand dentro de nuestra página web, porque sabemos que hay gente que también está haciendo su home office, no nos pueden escuchar, o siempre he creído que la gente pues no escucha todos los programas, y siempre también valoro mucho la creación de estos programas para que puedan estar a disponibilidad o disposición de los que lo quieran escuchar cuando lo quieran escuchar. Entonces, también eso lo valoramos mucho dentro de Ruido Blanco, y tenemos nuestra sección de programas on demand en la página web. Algunos los tenemos también dentro de Spotify.
¿Qué otra cosa tenemos? Y bueno, pues hay un contenido editorial bien interesante, muy enriquecedor, porque a pesar de esta situación pandémica, etcétera, la música no ha parado, ¿no? No hay festivales, no hay shows, no hay cosas en vivo, pero la música no ha parado, las bandas no han dejado de crear, no han dejado de salir canciones, discos, música. Entonces, a nosotros nos ha tocado estar ahí checando todo ese dato para poderlo tener en el área editorial dentro de nuestra página web, ¿no? Hemos creado otros contenidos aprovechando las plataformas de live streaming, no hemos dejado de contar con invitados, con músicos, con bandas, la verdad es que siento que estamos trabajando bastante, más ahora desde casa, y estamos ahí porque pues también así lo pide la audiencia, lo piden los mismos músicos, las bandas, y ahí estamos trabajando de esa manera. Hay más amplitud del lado del podcast y la radio por internet que en la radio convencional. Y me refiero a la amplitud en el aspecto de la audiencia y del contenido, Alejandro. Pues la ventaja de cuando trabajas con los podcasts es que puedes medirlo todo. Y cuando estás en la radio, en FM, si bien sí puedes medir, son muy pocas las herramientas que se tienen, son servicios especializados los que lo permiten. Entonces, cuando subes podcast, ¿sí? Las plataformas, puedes revisar las estadísticas y es como mucho más fácil ir conociendo más a tu perfil de audiencia en ese sentido, ¿no? Y evidentemente puedes encontrarte con perfiles de audiencia quizás de otros países por la facilidad y la comodidad que significa, ¿no? Nosotros más o menos en la estación, el 20% de nuestra audiencia es por internet y de ese 20%, pues muchos de ellos utilizan los podcasts que estamos empezando a trabajar con ellos. Estamos en una reinvención de la estación en esa dinámica y estamos empezando a trabajar con nuevos productos. Y cuando hablo de que estamos trabajando, conociendo a la audiencia, pues nos hemos dado cuenta, y esto va mucho con lo que platicábamos hace un momento sobre el perfil, si públicos jóvenes. Nosotros creemos que si bien hay un perfil juvenil que gusta del tipo de música que tocamos, y como dice Olivia, no siempre son solo jóvenes de edad, sino también de espíritu, nosotros hemos encontrado un perfil cultural que no tengo muy claro cómo describirlo, pero que no está ni siquiera en los estudios del INEGI y que nos hemos dado cuenta que hay personas que escuchan la estación con niveles de cultura tanto informativa como cultural como musical, ¿no? Y cultural no hablo de cultura general, sino hablo más arte contemporáneo, literatura, filosofía, historia, que son parte de los contenidos que específicamente trabajamos. Y en ese sentido creo yo que los podcasts nos van a poder ayudar más en la medida de lo posible, en la medida que podamos nosotros tener al equipo que lo haga, porque somos, casi, si bien somos radios y todo, pues no nos podemos comparar con algunos medios privados que tienen mucho más personal y que evidentemente vamos a entender más a nuestras audiencias, quizás para hacer mejor las cosas desde la dinámica en el FM también. Hay más amplitud en el podcast o en la radio por internet que en la convencional, Natalia, pero porque por lo que escucho, ya Ibero ya se va a ir a podcast. Olivia también ya está ahí con las opciones on demand, o sea, entonces ahí En está eso un estamos, sector del podcast. En eso estamos. Nosotros ya desde hace un buen... Bueno, es que tiene, o sea, para nosotros, pues tiene que haber un balance, ¿no? O sea, tenemos que estar tanto en la FM como estar generando otro tipo de cosas. O sea, yo creo que o sea, lo que vamos a hacer es trabajar para ambos sectores. O sea, no creo que está creciendo evidentemente el público que está consumiendo podcast, pero sí creo que sigue habiendo mucha gente queriendo prender la radio y sintonizar una estación de radio como Reactor, y pues nosotros vamos a estar ahí para ambos, ¿no? Creo que digo, nosotros así como que sea nuestra prioridad, pues mi prioridad siempre va a ser el aire, la verdad, pero sí creo que hay cosas en donde nos tenemos que mover para poder actualizarnos y justo estamos en eso, y la pandemia ha sido una gran oportunidad para hacerlo.
Olivia, ¿tú lo ves de la misma forma que lo ven Alejandro y Natalia? Pues es que yo siempre he considerado que más allá del podcast es darle el valor a tus contenidos y poder ofrecerlos ahí, ¿no? Y acudir a ellos cuando sea necesario. Entonces, digo, yo no es que haga podcast en sí, creo que se le llama así como por llamarle en general, porque aparte antes decían que era de 10 minutos, 15 minutos, no, hombre, yo tengo podcast, por así decirlo, de audio, más de una hora, ¿no? Y que al final lo considero como un trabajo periodístico. Entonces, la gente se ha ido como acostumbrando. Yo creo que es una cosa de hábito, ¿no? Es lo mismo con la parte de la radio en internet, que tú te acostumbres a aprender a lo mejor la estación, ¿no? En tu teléfono móvil, porque hoy en día pues todo el mundo lo utiliza, y a lo mejor y te subas al coche, lo conectes y lo vayas escuchando, o te abras tu computadora cuando estás trabajando, qué sé yo, y pongas la estación. Yo creo que ahí se trata del vínculo. Pero pues no me gusta a mí hacer como esta parte de los podcasts de 10 minutos, 15 minutos, como verás, pues no nos daría chance de decir mucha cosa, pero más bien estoy a favor de la parte digital también y que estén los contenidos a disposición del público. Hablando un poco Si me y regresando en permites, Claro, claro. perdón, Arturo, quiero mencionar un dato. En el Premio Nacional de Periodismo que se acaba de entregar, el 2019, al menos 2 de los ganadores fueron podcast. Entonces, ahí hay un dato interesante, ¿no? Cómo los formatos de podcast están empezando no solo a pensarse para la radio, sino como proyectos periodísticos de portales digitales, y eso también tiene valores agregados más allá de las implicaciones que si una plataforma u otra, ¿no? No, ¿Esto claro, creen que se deba? podcast hacemos todos. Podcast hacemos todos los días cuando mandamos más de 3 minutos en un mensaje de nota de voz por WhatsApp, ¿sabes? Yo así le llamo un mini podcast, ¿no? Sí. ¿Esto Claro, creen de que se acuerdo. deba a la velocidad de las audiencias que estamos teniendo, a la velocidad de la vida cotidiana de hoy en día? Sí, En el rollo de casi desechable, ¿no? Es que eso es el reto, hay que tratar de que no sea desechable. la obsolescencia programada no solamente la están haciendo para pues los teléfonos o los objetos que tenemos en nuestra casa, sino también parece que para ciertos contenidos. La cosa, como dice Olivia, es generar cosas que duren el paso del tiempo, que no sean temporales. Ujú. Hay una pregunta con la que me gustaría, ya vamos a acabar el panel, se nos fue rapidísimo. Ujú. La Lo están presionando, ¿eh? portabilidad. No, la portabilidad sigue siendo la razón principal para que la radio convencional que conocemos todos sea hoy en día el medio masivo que suele ser. Esa es la principal razón, Alejandro. Em, pues, híjole, está cambiando los formatos. Tenemos que saber que están cambiando. Sabemos que también que muchas personas quizás prefieren comprar una buena bocina de Bluetooth que quizás una radio con una buena bocina, ¿no? Pero yo lo que digo es, la radio ha sobrevivido a todo. La radio ahí está y estará, pues, ¿no? Porque a final de cuentas, esa dinámica de relación con las audiencias de largo plazo, ese acompañamiento que se da, hay muchas personas solas en la ciudad, hay muchas personas que la radio significa un acompañante más, ¿sí? Significa un espacio de convivencia que evidentemente no es tan intrusivo como la televisión, porque solo te permite utilizar un sentido. Y en esa parte creo que la radio ahí seguirá su potencial para poder estar ahí en casos de desastres, ¿no? Por las ondas hertzianas y por lo fácil que es ponerle una pila a un radio. Me parece que eso, en términos de seguridad, la radio sigue siendo el único medio que después de un posible desastre que no lo quisiéramos, ahí va a estar.
Entonces la radio ha sobrevivido a muchas cosas, ¿no? Ha sobrevivido a todo, y yo creo que en esta dinámica es el medio con el cual podemos innovar sin pelearnos con otros formatos, porque sabemos que de la radio sale todo, pero la radio también puede convivir y compartir con esas audiencias que quizás no la escuchan, ¿no? Y cuando alguien prende el radio y escucha por casualidad en el zapping la radio, ahí está el reto que tenemos, ¿no? Que cada minuto y cada segundo atrape a esa persona quizás desencantada por su vida, desencantada en este caso por la situación en la que estamos ahorita de la crisis sanitaria, o porque no está encontrando quizás un contenido que le atraiga y lo sorprenda, y ese es el mayor reto, ¿no? Como han dicho Natalia y Olivia, el generar el mejor contenido posible para mantener a la audiencia, que se mantenga ese contenido y que se sienta que vale la pena hacer radio, y que por eso estamos aquí nosotros. Quiero cerrar, porque literal tenemos 2 minutos para despedirnos. Quiero cerrar con esta pregunta que hacen del público. ¿Creen que el podcast y la radio digital lleguen a generar los ingresos económicos que producen la FM? ¿Sí o no? Y con esto nos vamos a ir. Mi querida Olivia, depende de ¿sí qué o no? FM estamos hablando. Sí, reactor no genera. Sí, imagínate, no. Yo creo que más allá de los ingresos, lo que tiene que generar son emociones, ¿no? Que te cautive, que te enamore, y que la radio, como decía Alejandro, yo creo que nunca muera, por favor, porque es súper importante que exista y es una gran compañía, y si es con música, mejor. Natalia, ¿sí o no? Pues yo la verdad es que digo, no lo sé, no sabría decirlo, porque además hasta el momento me parece que todavía no queda muy claro cuál es el modelo de negocio de la radio por internet, que a lo mejor vemos algunos lugares en donde sí se está cobrando a sus escuchas, pero a la vez están haciendo fiestas, ¿no? Para generar más dinero. Entonces, no me queda muy claro que sea todavía muy rentable, pero bueno, o sea, también va a depender de la cantidad de consumidores que tengan. Como dijo al principio de esta conversación Alejandro, pues si el problema es que no hay internet, pues entonces que se diga que tiene que haber internet para todos, ¿no? O sea, creo que ese es el verdadero reto, tratar de democratizar que no solamente ciertas personas tengan acceso a él de cierto nivel socioeconómico, porque pues, no sé, y la verdad yo preferiría que fuera radio por internet gratis, pero bueno, si así es como están tratando de hacer el modelo de negocios, pues venga, no sé, y la verdad no creo que por lo menos en estos años pueda rebasar a las FMs comerciales, hay que decirlo. Uh-huh. Alex, cerramos con tu sí o no. Yo digo que no todavía, pero si alguien se inventa un Netflix de audio, creo que podría empezar a suceder algo, y sería muy bueno ver qué resultados tiene eso, donde se pudiera concentrar buen contenido, y ojalá que no sea de capital privado como la mayoría del Internet, justo lo que decía Natalia, ¿no? Internet es prácticamente privado, pero es el espacio donde se mueve la opinión pública y la música, y ahí hay temas de propiedad que habría que platicar en alguna otra charla también. Sí, porque justo ya terminamos la hora completa, así que para despedirnos les quiero agradecer que hayan aceptado esta invitación y que hayan compartido sus conocimientos. Y así que, mi querida Olivia Luna, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? Bueno, pues nos pueden encontrar en ruidoblanco.fm, que es nuestra página web. Yo estoy como @lunaolivia en Twitter, Lunática en Instagram, y bueno, pues simplemente, o sea, un buscador y ahí me pueden encontrar, y siempre a la orden. Natalia, ¿dónde te pueden encontrar a ti en redes? A mí me encuentran como Natalia Sendro o @natsendro con SZ y @reactor105 en todos lados. Ahí estamos. Mi querido Alejandro, ¿a ti dónde te pueden encontrar en las benditas redes sociales?
Quién sabe, ya no son tan benditas, pero @alcarlop en Twitter y en Instagram, y Radio Ibero 99 en Ibero 909 FM en Twitter e Ibero 909 en Facebook e Instagram. Ahí estamos a su disposición y ahí está, como dice Olivia, contenido hablado, pero sobre todo buena música.